El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de causas de inaplicabilidad, roles 3208 y 3250, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones Quintalí Limitada en Autorrol 3208 y por Inmobiliaria Parque Santuario Limitada en Autorrol 3250 respecto al inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.791. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto a las gestiones judiciales pendientes, en el caso de Inversiones Quintalí, dicho pronunciamiento se requiere para que surta efectos en el proceso sobre casación en el fondo, rol 49.911-2016. Se expone a su respecto que la actora es dueña de un terreno ubicado en la comuna de Pudahuel de aproximadamente 19.000 metros cuadrados, el que antes del año 2004 estuvo en toda su superficie declarado de utilidad pública para ser un parque. El año 2010, en virtud de las leyes 19.939 y 20.331, caducó dicho gravamen y en razón de la posterior modificación del plan comunal existente el año 2012, el destino del inmueble dejó de ser parque y pasó a ser habitacional. En vista de lo anterior, la peticionaria emprendió un proyecto de construcción de 72 viviendas, obteniendo el año 2014 la aprobación definitiva de su proyecto y, luego de otorgado el permiso de edificación, inició la ejecución de sus inversiones. Estando el proyecto en desarrollo, al dictarse ese mismo año la Ley 20.791, que eliminó la antedicha caducidad, nuevamente su terreno fue declarado de utilidad pública. Es esta nueva declaratoria la que se estima inconstitucional. Con posterioridad a ello, el año 2015 requirió al municipio respectivo que certificara que el predio no se encuentra afecto a expropiación, a lo que el municipio contestó que ella no era posible, toda vez que la propiedad estaba afecta a utilidad pública. La Contraloría refrendó dicha respuesta. Y es así como la actora, en diciembre de 2015, presentó un reclamo de ilegalidad municipal ante el alcalde de Pudahuel por estimar ilegal el gravamen con que la dirección de obras respectiva afectó su inmueble. Ante el rechazo del reclamo, lo presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que lo rechazó confirmando en similares términos lo resuelto por la aludida dirección. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, expone la actora que la aplicación del precepto infringe diversas garantías constitucionales en lo medular, por cuanto la disposición crea una ficción que no tiene asidero en la realidad, a saber, que se revive la caducada afectación a utilidad pública del terreno y, a la vez, se respetan los anteproyectos aprobados o permisos otorgados. Y no tendría asidero, desde el momento en que, si bien supuestamente la separación del terreno de los permisos le permitiría a la actora construir las 72 viviendas proyectadas, estas igualmente quedarían sujetas a una eventual expropiación. Lo anterior, por cuanto si se afecta el terreno, necesariamente se afectan las construcciones en él emplazadas, ya que por lógica no se podría expropiar el terreno sin hacer lo mismo con las construcciones. Ello, afirma, es eminentemente inconstitucional, toda vez que junto a esta nueva declaratoria de utilidad pública no se acompaña el correspondiente resarcimiento, a saber, el pago de una indemnización por todos los daños que se causen. Precisamente, la facultad de disposición propia del dominio respecto de los derechos ya adquiridos es la que se ve afectada, pues la nueva declaratoria de utilidad pública afectó su derecho de propiedad sobre el proyecto inmobiliario y el correspondiente permiso de edificación. A todo lo anterior, se agrega que el artículo 59 actual de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los terrenos gravados por la declaratoria, solo permite edificar una vivienda de hasta 2 pisos de altura y si existen construcciones no se puede aumentar su volumen. De esta forma, la afectación a utilidad pública produce 2 cargas, una ulterior expropiación y una limitación del volumen permitido para construir, a lo que se suma una tercera carga, cual es que el suelo del terreno pierde el destino habitacional del que gozaba. Por todo lo anterior, se vulneran diversos derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 constitucional. En primer lugar, se desconoce el derecho de propiedad asegurado en su numeral 24, pues, por lo visto, el legislador privó retroactivamente a la actora sin indemnización alguna de su derecho adquirido a edificar sobre su suelo con destino habitacional libre de gravámenes. Sobre el punto, se expone que el uso del suelo con destino habitacional asignado por el Plan Regulador Comunal anterior a la entrada en vigencia de la disposición impugnada fue consolidado en su patrimonio al aprobarse su proyecto. Se vulneraría por lo demás el principio de reserva legal, conforme al cual debe dictarse una ley general o especial que autorice el despojo del aludido derecho adquirido. En segundo lugar, se acusa la vulneración del derecho a desarrollar una actividad económica que asegura el numeral 21.
En síntesis, por cuanto al otorgarse el permiso de edificación, la municipalidad comprobó que se cumplían todas las normas legales que regulan la actividad económica de la actora, por lo que ésta tiene el derecho a desarrollar su proyecto en las mismas condiciones que fuera aprobado. Por todo lo previamente expuesto, esto es, no respetarse un derecho adquirido, se contravienen también los principios del Estado de Derecho, vulnerándose, además, concomitantemente, el numeral 26 del artículo 19 constitucional, así como los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución Política de la República. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 128, fuera del plazo para formular observaciones, la Municipalidad de Pudahuel solicitó tener presente las siguientes consideraciones. Expone en lo que interesa que la actora no sufre vulneración de sus derechos, toda vez que, a diferencia de lo afirmado por ella, la disposición impugnada al afectar nuevamente su terreno a utilidad pública no le ha desconocido derecho adquirido alguno, puesto que en razón de lo que la misma disposición establece, la actora puede tramitar el permiso de edificación y construir las viviendas proyectadas, como a la vez enajenarlas junto al terreno. De esta manera, no es posible vislumbrar la forma en que la aplicación del impugnado precepto vulnera las facultades de uso o disposición del dominio, generando un daño reparable solo mediante la correspondiente indemnización. Y se agrega a todo lo anterior que el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ninguna relación tiene con la situación fáctica de autos, en tanto se está en presencia de un proyecto inmobiliario que, estableciendo el volumen de edificación, ya fue aprobado. Señala el municipio que lo único que no puede hacer la peticionaria es presentar un nuevo proyecto y recuerda al respecto que ello es posible porque el derecho de propiedad no es absoluto, puede limitarse, atendido que constitucionalmente se ha reconocido la función social de la propiedad. En el fondo, aduce, lo que la peticionaria pretende es que el Estado le garantice mediante una indemnización la mera expectativa de ganancias por la venta de viviendas proyectadas, cuestión que no es un derecho y por lo mismo carece de protección. En atención a lo anterior, tampoco se ve desconocido su derecho a desarrollar libremente su actividad económica, ni se vulnera entonces el Estado de Derecho. En el caso de Inmobiliaria Parque Santuario, el pronunciamiento de inaplicabilidad se requiere para que produzca efectos en el juicio sumario por ella incoado, rol número 018-333-2015, que sustancia el 13º Juzgado Civil de Santiago. Su demanda tiene por objeto que se declare que a un inmueble de su propiedad no le corresponde quedar afecto a declaración de utilidad pública y, en consecuencia, se pidió al tribunal que ordenara al municipio a dictar la norma urbanística correspondiente, que le permitirá desarrollar su proyecto inmobiliario. Al efecto, explica la actora que a partir del año 2011 es dueña de un predio denominado Lote A, proveniente del loteo Santuario del Valle, de una extensa superficie, ubicado en la comuna de Lo Barnechea. Dicho predio, desde el año 2002 quedó afecto a utilidad pública, al estar incluido en una zona que el Plan Regulador Comunal determinó como destinada a área verde. Posteriormente, en razón de la Ley número 19.939 y de la Ley 20.331, caducó el año 2010 el aludido gravamen, y dicho cuerpo legal, en su artículo 59, esto es la Ley General de Urbanismo, estableció un procedimiento perentorio para que el alcalde, en el plazo de 6 meses desde la caducidad de la declaratoria, fijara las nuevas normas urbanísticas para los terrenos desafectados, asimilándolas a las de zona predominante de las adyacentes al terreno antes afecto. De esta manera, no se estaba frente a una mera expectativa de dictación de la normativa urbanística, sino que ante un derecho adquirido. Precisa que el alcalde no cumplió con el reseñado mandato legal frente a numerosas solicitudes de la actora en orden a que se otorgara la normativa urbanística correspondiente y también frente a la existencia de pronunciamientos expresos de la Contraloría y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Estos instaban al municipio a cumplir con su obligación legal y precisaban que la normativa urbanística que asignó el municipio al terreno de la actora era la dispuesta para otra zona del plan regulador y no correspondía a las de zona predominante de las adyacentes al terreno. En síntesis, las actuaciones municipales se caracterizaron por una excesiva dilación en la fijación de las normas urbanísticas a predios cuya declaratoria caducó conforme a la ley, por la proposición sistemática de asimilar los predios a otra zona del plan regulador y por la adhesión a lo informado por la Seremía de Vivienda en orden a que la normativa aplicable corresponde a otra zona del plan regulador, pero solo respecto de predios que no son de propiedad de la actora. Y la negativa del municipio a otorgar el uso del suelo que correspondía legalmente a asignar el predio de la actora impidió de facto que ella pudiera desarrollar su proyecto de subdivisión y de edificación en el predio.
El problema actualmente es que en atención a la dictación de la ley número 20.791, su predio, el año 2014, volvió a estar afecto a utilidad pública, por lo que ya no sería posible asignar una normativa urbanística y llevar a cabo el proyecto inmobiliario. Ante la descrita situación, dedujo al respecto recurso de protección solicitando que el Ceremi de Vivienda dictara la normativa urbanística correspondiente, pero el recurso fue desestimado por la Corte de Apelaciones. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, esencialmente, la actora plantea que las concultaciones denunciadas se originan porque la disposición que se objeta, al mismo tiempo que afectó nuevamente su terreno, desconoció su derecho a obtener la dictación de la normativa urbanística para desarrollar un proyecto inmobiliario en aquel, derecho que otorgara la Ley General de Urbanismo en su artículo 59 y que se configura, por tanto, como un derecho adquirido, parte de su patrimonio. Y se precisa que se califica como derecho adquirido porque aquella normativa estableció una facultad imperativa, no discrecional, esto es, reglada para el alcalde de dictar la normativa antedicha para aquellos terrenos que ya estaban desafectados con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma cuestionada. Obligación que, por lo demás, fundada en el fin de que los propietarios pudieran ejercer las facultades de dominio, pues sin normativa urbanística no es posible desarrollar proyectos inmobiliarios. En base a lo expuesto, la actora denuncia que la aplicación de la norma objetada genera las siguientes infracciones constitucionales. En primer término, se infringe el derecho de propiedad desde tres perspectivas. La primera dice relación con el reseñado derecho adquirido a obtener la asignación de una normativa urbanística de predios cuya declaratoria caducó. Y aquí se produce la conculcación, sea porque la disposición impugnada que afectó un inmueble suprimió aquel derecho sin compensación alguna, sea porque no dejó a salvo la renovación de la declaratoria en aquellos predios con el derecho en cuestión. La segunda perspectiva dice relación con la utilidad pública en cuanto a la causal de expropiación, originándose una conculcación del derecho desde el momento en que la alusión a la utilidad pública en el precepto reprochado es tan solo formal. Lo anterior debido a que, por la disposición impugnada, se renovó la declaratoria respecto de inmuebles con anteproyectos y permisos aprobados, y al respetarse aquellos, significará que existan parques, plazas y circulaciones en que se materializan obras construidas o proyectadas, por lo que el terreno en cuestión pasa a ser en la realidad de inutilidad pública. Una tercera perspectiva, desde la cual se aprecia una infracción al derecho en comento, es la del principio de proporcionalidad, pues no se atisba de qué manera la privación del derecho a obtener una normativa urbanística ni la falta de instancia de reclamo ante los tribunales de justicia resultan indispensables para satisfacer el interés público. En segundo término, aduce que se desconoce el derecho a la igualdad ante las cargas públicas reconocido en el numeral 20 del artículo 19 constitucional. Ello si se atiende al hecho de que quedaron exentos de la declaratoria los permisos y anteproyectos aprobados con anterioridad a la disposición reprochada, más quienes no alcanzaron a obtenerlos por la negligencia municipal en dictar la normativa urbanística no pudieron verse exceptuados de la declaratoria. En tercer término, se vulnera el numeral 26 del artículo 19 constitucional aludido, ya que por las circunstancias anotadas se priva al titular del real valor comercial de su terreno al no poder realizar en el mismo proyecto alguno. En cuanto término, se infringiría el derecho a ejercer libremente una actividad económica por todo lo precedentemente expuesto. Observaciones al requerimiento. Por presentaciones de fojas 133, junto con evacuar el traslado para pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de autos, se presentan por la Municipalidad de Lo Barnechea las siguientes argumentaciones para que la acción sea desestimada. En primer lugar, el municipio se refiere a los hechos relacionados con el presente requerimiento para con ello desvirtuar la afirmación de su negligencia o mala fe al no dictar la normativa urbanística. Explica sobre el punto que no estaba obligado a hacerlo desde el momento en que el inmueble de la actora nunca estuvo afecto a utilidad pública, por lo que no pudo caducar la declaratoria por las leyes 19.939 y 20.331, ni operar por ello el artículo 59 de la Ley de Urbanismo, vigente del año 2010. En esa parte que ordena a las municipalidades el dictar la regulación urbanística dentro de los 6 meses siguientes a la caducidad. Por lo demás, si el municipio ejerciera su potestad normativa después de los 6 meses, incurriría en una actuación nula de derecho público. Y se precisa que fue prudente en su actuación, en atención a los riesgos derivados de permitir normas urbanísticas de alta densidad en las laderas de cerros Isla en Lo Barnechea. Más aún, las autoridades competentes y hasta la misma Corte Suprema han asentado respecto de los cerros Isla que a los mismos no les es aplicable la caducidad de la afectación a utilidad pública y podrían ser objeto de normativa urbanística.
Finalmente, se agrega, en lo que se refiere a los hechos, que es falso que las instalaciones de obras para el proyecto de la requerente estuvieran en curso. En segundo lugar, la municipalidad razona respecto al derecho adquirido que alega tener la actora de autos y expone el efecto que se trata más bien de una mera expectativa, puesto que la asignación de una norma a un predio nunca supone un derecho adquirido que se incorpore al patrimonio de un particular, toda vez que en nuestro ordenamiento no existe derecho de propiedad sobre el uso del suelo o zonificación que la autoridad esté potencialmente en vías de asignar. Tanto es así que la autoridad puede modificar el plan regulador que los contiene sin afectar derechos de propiedad, a menos que con anterioridad existan anteproyectos o permisos aprobados, situación que no ocurre en la especie. A su vez, teniendo un predio una normativa asignada por un instrumento de planificación, tan solo existe para el propietario la mera expectativa de obtener posteriormente un permiso favorable. Y se agrega todo lo anterior, que otros argumentos descartan que la actora sea titular del derecho adquirido a obtener una regulación, a saber, que dicho derecho solo posee la calidad de indobitado cuando exista sentencia judicial que así lo declare, y el que la norma urbanística le sea favorable a un propietario tan solo es una mera expectativa. Finalmente, la requerida reflexiona acerca del real conflicto jurídico, tanto en sede civil como constitucional, sobre la inmutabilidad de los actos de la Administración y acerca de la existencia de plazos fatales para la Administración. En tercer lugar, la requerida repara en los vicios de constitucionalidad alegados y sostiene su inexistencia en base a las siguientes argumentaciones. 1. No se vulnera el derecho a la igual repartición de las cargas públicas, puesto que en realidad la actora pretende gozar de un estatuto privilegiado, consistente en ser tratada como aquellos que tienen derechos adquiridos en virtud de la aprobación y permisos municipales otorgados. Más aún, del tenor del precepto impugnado se aprecia que no se le ha impuesto carga alguna. 2. No se infringe el derecho a ejercer libremente una actividad económica, pues lo que hace la actora es confundir la inactividad de la autoridad con lo dispuesto en el precepto constitucional, que reconoce aquel derecho y que únicamente se refiere a las normas legales que regulan alguna actividad. Tercero, no se desconoce el derecho de propiedad, pues como ya fuera explicado, si no hay norma urbanística y nada es obtenido, mal puede haber una vulneración a un presunto derecho adquirido de la edificación. Cuarto, por todas las argumentaciones, no puede estimarse afectado el derecho a la protección a la esencia de los derechos. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. En primer lugar, entonces, en los autos rol 3208, por la parte requerente, alega el abogado Héctor Rodríguez, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en estos autos en representación de la Sociedad Inversiones Quintalí Limitada del Giro Inmobiliario, solicitando que se declare la inaplicabilidad, en este caso concreto, del inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.791, por inconstitucionalidad. Mi representada es propietaria de un terreno ubicado en la comuna de Pudahuel hace algo más de 20 años. Durante todo este periodo y en toda la extensión del terreno ha estado declarado de utilidad pública y por lo tanto no ha podido realizar mi representada ninguna actividad económica sobre el terreno, como he señalado, es del rubro inmobiliario, no ha podido realizar construcciones ni las actividades propias de su giro. El año 2010, por expresa disposición de la Ley 19.939 y la posterior Ley 20.331, la declaración de utilidad pública del terreno de mi representado caducó. Esa norma establecía además una garantía para el propietario que establecía expresamente que ese terreno no podía volver a ser declarado de utilidad pública por el mismo fin, salvo que se realice un acto expropiatorio dentro del plazo de 60 días. Además, esta norma establecía la obligación a la autoridad comunal de asignarle un uso de suelo distinto. Para la declaración de utilidad pública, la asignación de suelo era parque y lo que establece la norma es que se le debe asignar un uso de suelo coherente con todos los otros terrenos colindantes. La ilustre Municipalidad de Pudahuel, después de una serie de presentaciones que hizo mi representado, tanto a la ilustre Municipalidad como a Contraloría, como al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obtuvo que la ilustre Municipalidad designara y le asignara como uso de suelo habitacional coherente, como he señalado, con los otros terrenos colindantes. Mi representado en esas condiciones
presenta un proyecto habitacional de 72 viviendas en 6 condominios y obtiene su aprobación y el respectivo permiso de edificación. Bajo todo esto, bajo el imperio de las normas urbanísticas, obviamente al momento de su otorgamiento. 4 años después de la declaración de caducidad de la declaración de utilidad pública, se dicta la ley 20.791, que en su inciso primero de su artículo transitorio establece nuevamente declarar de utilidad pública el terreno de mi representado, en este caso en particular, y en forma retroactiva elimina la garantía que había establecido la ley 19.939, esto es, que no podía ser declarado de utilidad pública el terreno por el mismo fin, salvo este plazo de 60 días para la expropiación. Mi representado había adquirido, en virtud del permiso de edificación y los respectivos pagos de los derechos municipales, había adquirido esta garantía de la ley 19.939. Esta garantía se había incorporado dentro de su patrimonio y lo que hace la ley 20.791 en su artículo transitorio es precisamente privarlo de este derecho que ya había sido adquirido a través del respectivo permiso. Es importante en esta etapa, me parece, señalar las características de la declaración de utilidad pública. La declaración de utilidad pública es un onerosísimo gravamen para el propietario, en particular cuando se trata de una empresa inmobiliaria. La declaración de utilidad pública no solo lo notifica o lo informa que el Estado en un futuro indeterminado, hay que tener presente que el terreno de mi representado llevaba más de 20 años declarado de utilidad pública, que en un futuro indeterminado va a ser privado del bien, obviamente con la respectiva indemnización, pero también le establece la condición de que no puede aumentar las construcciones dentro del terreno. El terreno de mi representado es un terreno eriazo. Esta declaración de utilidad pública, a nuestro juicio, es más grave tratándose de una empresa inmobiliaria cuyo giro natural es precisamente el encargo de las construcciones y la posterior enajenación de las viviendas. Cuando una persona adquiere una propiedad, la adquiere con una visión de largo plazo. No solo adquiere una vivienda, sino además define en eso su hogar. Se ha preocupado de las distancias de los supermercados, de las distancias con su lugar de trabajo, sus parientes, la cercanía a los colegios, etcétera, y además forma vínculos con la comunidad, absolutamente natural. Cuando una persona compra un bien declarado de utilidad pública, lo que sabe es que en un futuro indeterminado va a ser privado de su propiedad. Eso tal vez no genere el problema, porque con la respectiva indemnización. Pero este desarraigo que va a sufrir respecto a sus vínculos con la comunidad, esto no tiene ningún tipo de indemnización. Entonces, en consecuencia, una propiedad declarada de utilidad pública es una propiedad, en este caso, que realmente no va a ser adquirida por nadie. Nadie va a aceptar o comprar una propiedad que tenga este riesgo, en definitiva, de ser desarraigado de su lugar que ha definido como hogar. Por otro lado, el otro pilar importante de esta presentación dice relación con el permiso de edificación. El permiso de edificación no es un acto simple, es un acto de sumo complejo. No es una mera autorización graciosa de la autoridad de usted puede construir en su terreno, es bastante más complejo que eso. Las autoridades urbanísticas lo que hacen es una revisión exhaustiva de si el proyecto cumple o no cumple cada una de las normas urbanísticas al momento de su presentación. Y cuando otorga el permiso, lo que otorga es una certificación. Este proyecto habitacional cumple con todos y cada uno de los requisitos normativos de normas urbanísticas que se establecen. Pero además, para el propietario, el permiso también es un acto complejo. No solo, como he señalado, le implica esta autorización de poder construir, sino también forma parte del permiso las normas urbanísticas vigentes al momento de su otorgamiento. Y aquí hago referencia al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. No solo se le autoriza a construir, sino además se le indica que las normas urbanísticas respecto de ese terreno van a formar parte del permiso. Es decir, si esas se modifican posteriormente, no van a afectar ni el terreno ni el permiso. Esas son la certidumbre jurídica que tiene todo propietario, en particular un inmobiliario, que pretende realizar proyectos de largo plazo. Esa es la certidumbre jurídica que se establece. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos autos? La ley 20.791, como he señalado, lo que ha hecho es modificar estas normas urbanísticas y afectando de esta manera el permiso.
Bueno, con estos dos pilares, la declaración de utilidad pública y el permiso de edificación, ¿dónde se encuentra a nuestro juicio las infracciones constitucionales del inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.191? La primera infracción, a nuestro juicio, dice en relación que cuando se otorga el permiso de edificación, se otorga con las normas vigentes bajo el imperio de la Ley 19.939, que establecía, como he señalado, una garantía. La garantía de que este terreno no podía ser declarado nuevamente utilidad pública para el mismo fin. ¿Y qué hace la Ley 20.791? Precisamente declara para el mismo fin de utilidad pública el terreno del MIR representado. Este derecho había sido adquirido en virtud de este permiso que se había perfeccionado. La otra manera de que... perdón. La otra forma que esta ley ha infringido la Constitución u otro vicio de esta normativa dice en relación que cuando se declaró el permiso de edificación, el uso de suelo era el uso de suelo habitacional. Bajo esa condición, mi representado comenzó a hacer sus inversiones, cercó el terreno, hizo construcciones. Y la Ley 20.791 lo que hace es modificar esa norma urbanística esencial, que es la asignación de suelo, y le asigna un uso de suelo nuevamente parque. Es decir, las viviendas hoy día van a ser construidas sobre un parque. Con lo cual, obviamente, tampoco tiene sentido ni siquiera desde un punto de vista del Estado ni de un punto de vista del particular, un parque con viviendas privadas. Pero esta asignación de uso de suelo, norma urbanística, también se ha incorporado dentro del patrimonio de mi representado y se incorpora precisamente a través del permiso de edificación, que lo que establece es la autorización de enajenar, pero de alguna forma de congelar las normas urbanísticas para el propietario y el inmobiliario. La tercera infracción, a nuestro juicio, de constitucionalidad del artículo señalado, dice en relación con que cuando se otorgó el permiso, se otorgó libre de todo gravamen. Y eso, nuevamente, es un derecho que ha adquirido mi representado al tener la obtención del permiso. ¿Qué hace la Ley 20.791? La Ley 20.791 le pone un gravamen de tal peso que, en definitiva, imposibilita el ejercicio de la actividad económica. ¿Qué sentido tiene para mi representado la construcción de viviendas que, como he señalado, van a ser inajenables? Se van a construir sobre un parque, van a tener esta amenaza de esta amenaza de ser privadas en algún futuro indeterminado y además esta imposibilidad de que las viviendas puedan ser ampliables. Y de esta manera también se infringe el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en la medida que no le genera certeza respecto al derecho y violenta el derecho de propiedad en su esencia, y también le imposibilita, en definitiva, el realizar una actividad económica, violentando, obviamente, el numeral 21 del mismo artículo. Pero la Ley 19.971 es una ley, 791, es una ley, a mi juicio, engañosa. La ley hace una promesa. Esta ley señala y establece que va a declarar de utilidad pública el terreno, en este caso el de mi representado, pero dice sin perjuicio de no afectar los derechos del artículo 116, esto es, de los permisos, de los proyectos habitacionales aprobados y de los permisos de edificación. Es decir, declara de utilidad pública el terreno, pero señala sin afectar el permiso. ¿Qué es lo que hace nuestro legislador? Separa de alguna forma artificial el permiso del terreno, como si fuesen elementos posibles de separar. El permiso de edificación no es otorgado en el aire, no es otorgado en cualquier parte, es otorgado sobre un terreno específico. No es posible separar estos dos elementos. El permiso no es más ni menos que la esquematización, la forma gráfica del terreno. Por lo tanto, si se altera el permiso, o si se altera el terreno con este cambio de uso de suelo y con esta declaración de utilidad pública, obviamente se afecta el permiso. Como he señalado ya reiteradas veces, las viviendas hoy día van a ser construidas, o si es que son construidas, van a ser construidas en un parque, con la imposibilidad de ser aumentada su constructibilidad en virtud del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Es decir, la ley pretende no afectar el permiso afectando el terreno, una situación que obviamente es una promesa incumplida por parte de nuestro legislador. Por suerte, en derecho las cosas son lo que son y no lo que dice que son. Cuando afecta el terreno, necesariamente afecta el permiso.
Otro elemento importante que me gustaría que su señoría excelentísima estuviesen presente, dice relación con la caducidad y los efectos de esta institución. La ley 19.939 lo que hace es declara la caducidad de la declaración de utilidad pública, o establece la caducidad de la declaración de utilidad pública. ¿Y qué señala esta ley? Esta ley señala que no podrá volver a declararse nuevamente utilidad pública por el mismo fin, salvo que se realice un acto expropiatorio dentro del plazo de 60 días. ¿Qué es lo que hace la ley 20.791? Es precisamente lo contrario, lo declara de utilidad pública, infringe esta promesa o esta certeza jurídica que establecía la ley anterior, la 19.939. Obviamente la caducidad ha producido un efecto y esta caducidad de la declaración de utilidad pública se ha incorporado dentro del patrimonio de mi representado. ¿Y por qué se incorpora? Porque existe un permiso de edificación aprobado cuyos derechos han sido pagados por mi representado. El permiso, como he señalado, simplemente lo que hace es esquematizar cuál es el derecho de propiedad, cuál es la forma de usar la propiedad. Pero cuando lo adquiere a través del permiso, adquiere, por lo tanto, las normas vigentes al momento de su otorgamiento. En síntesis, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿Y por qué mi representado me ha solicitado comparecer en estos estrados? Mi representado obtuvo un permiso de edificación bajo el imperio de las leyes 19.939 y las otras pertinentes, Ley General de Urbanismo y Construcción, ordenanzas, etc. Las normas vigentes que le deben afectar a su permiso son precisamente las de su otorgamiento, no las normas posteriores. ¿Qué pretende y qué ha señalado la ilustre municipalidad de Pudahuel y de alguna forma también el legislador? Dice, bueno, aquí no existe perjuicio. Pero lamentablemente esa aseveración no es real. Mi representado, con una declaración de utilidad pública sobre el terreno, primero va a construir casas sobre un parque. Esas casas no van a poder ser ampliables. Esas casas van a tener una declaración de utilidad pública, es decir, una amenaza de ser privada. No resulta razonable poder entender que esas casas van a poder ser enajenadas a los clientes de mi representado. Eso es inviable, eso no admite ninguna lógica. Nadie va a comprar vivienda sobre un parque y con esta amenaza. Ningún banco de la plaza va a financiar la adquisición de estas viviendas, precisamente porque la declaración de utilidad pública es un elemento sine qua non. La no declaración de utilidad pública es un documento sine qua non para la aprobación de cualquier estudio de título. Es decir, ¿qué es lo que ha dicho nuestro legislador? Mire, ¿sabe qué? No le voy a afectar el permiso, pero a tal punto afecta el permiso que si su señoría excelentísima no resuelven a favor de lo que hemos solicitado, lo que va a ocurrir es que simplemente mi representado no va a poder realizar su proyecto inmobiliario. ¿Cómo no lo va a afectar? No lo va a poder realizar porque, en definitiva, no tiene ningún sentido la construcción sobre un parque. Por esta razón y por lo expuesto, solicito que se acoja este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la parte requerida en la causa rol 3208, alega el abogado Francisco Pinochet hasta por 30 minutos. Palabra. Gracias. Con la venia del señor presidente y de vuestras señorías excelentísimas, alego en representación de la ilustre municipalidad de Pudahuel, solicitando que se rechace en todas sus partes esta acción de inaplicabilidad por ser absolutamente improcedentes los hechos en que se fundamenta. Varios de los hechos que se han señalado por la parte contradictora en su acción no son efectivos y, por otra parte, aquellos que fueran efectivos no configuran violación alguna de los preceptos constitucionales invocados. Voy a partir señalando que, como ya se habrá podido comprender, este proyecto de viviendas que se puede construir en cualquier momento está emplazado en la Ruta 68, el Camino a Viña. Entonces, se comprenderá la importancia de que esta afectación a utilidad pública se mantenga. Y cuando uno reflexiona sobre la historia de la ley, ¿no es cierto?, y de por qué en algún momento efectivamente se le quitó o se le puso un límite, una caducidad a las declaratorias de utilidad pública, era porque en muchos casos habían algunas que eran quizás innecesarias.
y los predios, las propiedades quedaban grabadas con esto de forma innecesaria. Pero en este caso en particular estamos hablando de la Ruta 68, camino a Viña, y el predio está construido, el predio está ubicado en Avenida Claudia Rau, que es una calle interior, digamos, y que va a colindar con la Ruta 68, que es el camino de Santiago, Valparaíso y Viña. Entonces se comprenderá la importancia de por qué una ley puede, en este caso y otros, ¿no es cierto?, poner o dejar sin efecto esta caducidad, por la importancia que esto tiene. No podemos generar aquí a futuro un taco, un estorbo en una de las rutas más transitadas, según lo señalan las estadísticas y los informes en la materia. Entonces, por supuesto, esto hay que hacerlo sin afectar la propiedad privada, que está garantizada en forma sagrada en nuestra Constitución, sin olvidar, por supuesto, la función social que tiene dicho derecho. Pues bien, los fundamentos de hecho que invoca la parte recurrente no son efectivos, porque ella está diciendo que se le vulnera su derecho de dominio porque no va a poder construir. Eso se plantea así en forma de... La verdad es que yo quiero señalarlo, para que no haya ninguna duda, sí puede construir enteramente el conjunto habitacional con las 72 viviendas que planteó. Lo que está señalando es otra cosa, en que por estar afecto a declaración de utilidad pública tendría un gravamen que no le permitiría comercializar, y aquí en forma adecuada. Y aquí en realidad vemos que lo que se está sometiendo a la competencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional es una cuestión más bien comercial inmobiliaria, no es una cuestión de derecho, porque dice que por estar afecto a un gravamen de utilidad pública, la gente no querría comprar viviendas en este lugar. Su señoría excelentísima, yo sería el primero en ir a comprar allá, porque esta declaración de utilidad pública en este lugar específico me asegura que voy a estar rodeado de un parque. O sea, ¿qué más quiere hoy día uno de Santiago? Tener vista consolidada. Este proyecto ofrece vista consolidada. Los siguientes minutos de mi alegato yo pido excusas, pero van a aparecer de promoción de una empresa inmobiliaria. Pero es que a mí me llama la atención la cantidad de inexactitudes que se han afirmado. Se dice que nadie va a querer construir o vivir sobre un parque. No, si es que esto no es un parque, está afecto a una declaración de utilidad pública para un doble objeto. Termino de precisar, ¿no es cierto? Una eventual ampliación de la Ruta 68 y por la parte trasera un parque. ¿Quién no quisiera vivir rodeado de un parque? Entonces, aquí parece que falta ingenio a esta inmobiliaria que nos pretende solicitar discriminaciones, porque además, cito textual del alegato de mi contractor, ¿no es cierto? Esta es una empresa inmobiliaria y en particular tendría que tener ciertos derechos especiales para ejecutar proyectos de vivienda. No, su señoría, si aquí tiene que haber igualdad ante la ley. Esa exigencia no corresponde. Pero yo digo que falta ingenio en el desarrollo de este proyecto o se omite, porque realmente las posibilidades son múltiples. Por eso digo que pareciera que yo haga propaganda. No, es que mire, podrían vender, si realmente afectara esta declaración de utilidad pública, voy a demostrar que no afecta en nada. O sea, podrían vender más barato. Y a mí me interesaría comprar una propiedad ahí, o sea, si me venden más barato, con lo cara que están las propiedades en esta ciudad y en este país, o sea, si me la venden más, voy a ir a comprar una, ciertamente. Pero en realidad voy a estar dispuesto a pagar más, porque como sé que voy a estar rodeado de un parque y ya no se va a poder construir nada más, voy a tener una vista consolidada, que hoy día es algo importante, su señoría. Yo llevo a mis niños al colegio y me iba por una calle para evitar los tacos, por una calle interior o secundaria de una avenida principal y veía unas casas lindas que ahora ya les construyeron un edificio y les taparon la vista a la cordillera. Y ahora les pusieron un Wendy's. Ese es su deseo. ¿Quién no quisiera tener? Pobres vecinos.
¿quién no quisiera tener una vista consolidada, su señoría? Y esto es lo que ofrece este proyecto. Entonces, no es cierto cuando dice que se está construyendo sobre un parque, no. Mire, el mercado inmobiliario es tan amplio que hasta podría, no sé, podría arrendar si cree que no va a vender, pero esos son riesgos del negocio. Aquí no hay una imposibilidad. El derecho de dominio, sus facultades, las amplias facultades dominicales, el usar, gozar y disponer de la cosa no han sido vulneradas de ninguna forma. Por el contrario, en este caso, esta afectación por ser, como ya dije, un parque, la beneficia. Su señoría, cualquiera podría pensar al escuchar ese alegato que esto está como en una zona desértica de Pudahuel, ¿no es cierto?, descampado. Yo, para eliminar esa duda, le pedí al director de obras municipales que me emitiera un certificado de otros conjuntos habitacionales que están ahí emplazados, a continuación, en la misma línea, que están afectos a esta misma declaración de utilidad pública. Aquí hay un permiso de edificación, varios que están nombrados, ¿no es cierto?, correspondientes a edificios de 5 pisos con 180 departamentos y 196 bodegas, y la gente está viviendo ahí feliz. ¿Cómo comercializó esta empresa? Bueno, habrá tenido el ingenio de explicar que en realidad es poco probable que se expropie, y que si se expropia le van a recibir un precio bastante adecuado y no van a estar desarraigados de la comuna de Pudahuel, porque van a encontrar vivienda ahí. Hay una amplia oferta, siempre. Entonces, esos fundamentos, de hecho, no son reales. Lo que uno termina, y me voy a anticipar a la conclusión, ¿no es cierto?, es que esta acción pretende que se le garanticen resultados económicos al proyecto que quiere desarrollar esta empresa inmobiliaria, en forma muy legítima. Porque está diciendo que esta declaratoria de utilidad pública la afecta de una manera que ella califica que es gravísima. Dice que este es un gravamen ya, pero que prácticamente hace desaparecer. No, si cuáles son los parámetros para saber si un gravamen afecta o no el derecho constitucional de propiedad. Lo acabo de señalar, ¿no es cierto? No se vulnera la facultad de uso, ni de goce, ni de disposición. Hay otros gravámenes, desde luego. Si esta es por ejemplo, el primer gravamen, esta es zona de construcción de vivienda. No se pueden emplazar industrias, por poner un ejemplo muy simple. Entonces, la normativa urbanística, la Ley General de Urbanismo y Construcción, y toda la normativa complementaria y que existe en la materia, impone gravámenes, sin duda alguna, pero en aras del bien común. Y siempre, entonces, conjugando con la función social que tiene que tener el derecho de propiedad. Por lo tanto, no hay infracción alguna. Insisto, puede construir, puede vender, puede hacer lo que quiera. Puede hasta traer un fondo de inversión inmobiliaria y decirle, mire, le vendo todo el proyecto y usted arriende, su señoría. Los abogados, en el ejercicio de la profesión, nos encontramos que cuando queremos comprar oficinas, no se venden. Son dueñas todos los fondos de inversión inmobiliaria. Y uno quiere comprar para ir ahorrando con eso. No, hay que arrendar. Otra opción. Perdonen, yo insisto que algunos minutos de mi alegato iban a aparecer una cuestión comercial, pero es que es así. Ese es el problema que se está trayendo a este Tribunal Constitucional. Este excelentísimo Tribunal Constitucional se le está pidiendo que garantice los resultados de una actividad económica, una especie de superaval. Y este es el Tribunal Constitucional, no es la Corfo, no es un banco, no es ningún organismo de esa especie. Tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y tiene que velar, ¿no es cierto?, porque no se aplique en un proceso determinado una norma que pueda ser considerada inconstitucional para ese proceso respectivo. Pero así como está planteado, este recurso está ocurriendo
este efecto o este objetivo que yo estoy señalando. Me refiero en segundo lugar manteniendo la línea de lo que ya he venido señalando, pero también se señala que se está vulnerando, ¿no es cierto?, el derecho a desarrollar su actividad económica, artículo 19, número 21 de la Constitución. No. ¿Pero por dónde? Si puede desarrollarla plenamente. Además, es una empresa que se dijo, mi distinguido contradictor, que está hace 20 años en el mercado. Entonces, justo ahora esperó esto y sabía, ahí hay una cuestión muy, muy importante, sabía que se iba a levantar estaba esperando el momento, podría haber desarrollado otra actividad económica ahí mismo, ateniéndose a lo que era el plan regulador comunal de ese momento. Por lo tanto, no veo cómo se va a estar vulnerando su derecho a desarrollar su actividad. Ya sabemos, por lo demás, ¿no es cierto?, que cualquier desarrollo de actividad económica implica una libertad, pero que tiene el deber correlativo de abstención de parte del Estado y del legislador, el que solo puede establecer límites en la medida que la Constitución lo permite. O sea, esta actividad tiene que tener algunos límites, que son los que estamos señalando, la declaración o afectación a utilidad pública. Luego, enseguida, la inexistencia de vulneración del artículo 19, número 26, ¿no es cierto?, de que la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten, en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Quizás este derecho es el que mayor atención uno debiera prestarle en el marco de lo que es esta acción interpuesta, porque el alegato de la parte de mi distinguido contradictor, ¿no es cierto?, decía, mire, hay un derecho de dominio, sí, sin duda, están las viviendas, pero ¿quién va a querer ir a comprar con este gravamen? Entonces, ese argumento no es real, se cae porque realmente no se está afectando el derecho en su esencia, ni tampoco se le está imponiendo una condición que impida su libre ejercicio. Aquí es una cuestión comercial, ¿no? Los efectos, sin duda, esto produce efectos comerciales. Pero ya expliqué, no voy a reiterar, pueden ser hasta mejores. Yo insisto, primero, seguramente el alcalde no me lo va a permitir, ¿no es cierto? Yo sería el primero en ir a comprar una vivienda allá. No se está afectando en ninguna forma el derecho en su esencia, ni se está impidiendo su libre ejercicio. Se están poniendo las condiciones que están en un plan regulador comunal, que depende de un plan intercomunal, que es el de Santiago, ¿no es cierto?, y en forma absolutamente constitucional. Enseguida, sus señorías excelentísimas, se dice que hay vulneración de los artículos 5º, 6º y 7º de la Constitución. Bueno, yo creo que eso quedó, que no existía vulneración de derecho adquirido, quedó más o menos claro con el propio alegato de la parte contraria. O sea, efectivamente acá el condominio que está proyectado, que son un conjunto que consta de 7 condominios, ¿no es cierto?, así está agrupado, lo va a poder desarrollar. Es un derecho que está adquirido y sumamente protegido, y la ley lo dice, además, ¿no es cierto?, el artículo cuya declaración de inaplicabilidad se pretende en esta acción, señala en la parte final que se mantendrán a salvo los permisos de construcción concedidos en forma previa. O sea, el concepto de derecho adquirido está ya sumamente resguardado por la ley, por esta ley cuya declaración de inaplicabilidad se pretende.
Y nuevamente acá la única explicación, ¿no es cierto? Y la única explicación es la incerteza que tendrían futuros compradores. Acá este argumento de que un banco no lo va a financiar. No sé si un banco no lo va a financiar porque va a hacer presente las mismas consideraciones, pero si no será un banco, será un fondo de inversión, será un particular o tendrán que construir con recursos propios. Una inmobiliaria que lleva 20 años y que no ha vendido este terreno, yo me imagino que es una inmobiliaria que tiene muchos recursos. Entonces, no se divisa que eso pueda significar una afectación de derechos adquiridos, que estos cambien, que estos estén siendo afectados de alguna forma. Creemos que la recurrente sencillamente manifiesta una aspiración de ser indemnizada a todo riesgo en su actividad económica. Y ya señalé que eso no resulta posible pedirlo a este excelentísimo Tribunal Constitucional. No se le puede pedir que indemnice sus expectativas de ganancia con este proyecto inmobiliario específico. Acá la única de las limitaciones, entre comillas, que ha señalado mi distinguido contradictor, esto de que no se podrían ampliar las viviendas. El resto son aseveraciones que son absolutamente erradas. Esto de que se va a construir en un parque o de que se trata de una empresa inmobiliaria que tiene derechos distintos a otra persona protegida por la Constitución, ¿no es cierto?, que como ya señalé vulneraría el principio de igualdad ante la ley, de que no puede estar sujeto a ningún gravamen, que lo quiere limpio de cualquier gravamen. Ese es el recurso, eso no es posible. No es posible. Son expectativas que en caso alguno pueden ser considerados los atributos del dominio, que yo los mencioné, vuestra señoría excelentísima lo saben mejor que yo, y no están siendo vulnerados de ninguna forma, ni afectados. Tampoco, y veo que el tiempo de mi alegato me ha permitido abordar los puntos que yo deseaba, así que voy a reducir el tiempo del mismo. Estos atributos del dominio, como decía, no han sido afectados de ninguna forma y si se analizan las pretensiones, lo que se quiera, como ya dije, es que se le garantice el resultado de una actividad económica. Su señoría, he abarcado todos los puntos de mi alegato. Quiero ofrecer y pedir excusas por un documento que solicité ayer, porque dije, no vaya a ser que surja esta duda. Entonces pedí este certificado. Pedí este certificado al director de obras en el día de ayer y me lo envió hoy, donde se certifica que hay una serie de edificios que están construidos ahí en esta zona y que todos estos conjuntos están afectos a áreas de utilidad pública. Y aquí hay gente viviendo que está feliz y que no va a experimentar ningún sentimiento de desarraigo en caso de que se le quiera expropiar, porque todos sabemos que la expropiación lleva aparejada una indemnización. Y en este país esas indemnizaciones son bastante apropiadas al valor comercial y la gente suele beneficiarse con las expropiaciones. Entonces, en ningún caso va a ocurrir ninguno de estos temores. Insisto, su señoría, en lo señalado no se afecta ninguna de los derechos constitucionales que han sido invocados para que se acoja esta declaración de inaplicabilidad, razón por la cual solicito su rechazo en todas sus partes, con costas. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un alto de 5 minutos y a continuación se alegue la causa 3250. Lo hacemos al final. Bien. No, lo hacemos al final todas juntas.